Hola a todos los valiosos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos una noticia impactante que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos sin palabras. Se trata de nada menos que el reconocido actor turco Atay Ulusoy, quien ha recibido el resultado de una prueba de paternidad que podría cambiar su vida para siempre. ¿Podrá Atay afrontar esta dura realidad? ¿Es realmente el padre de ese bebé? No te pierdas ningún detalle de esta historia llena de giros inesperados. Y por supuesto, no dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta situación tan impactante. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular rumores en redes sociales sobre una supuesta relación pasada de Atay con una misteriosa mujer. Aunque el actor siempre ha sido muy reservado con su vida privada, los medios de comunicación turcos no tardaron en hacerse eco de la situación. Se hablaba de un posible hijo nacido de esa relación y de que la madre habría decidido reclamar su reconocimiento legal. Los rumores no tardaron en ganar fuerza, y pronto comenzaron a surgir más detalles. La identidad de la mujer misteriosa se mantuvo en secreto por un tiempo, pero los medios de comunicación pronto lograron descubrir su identidad. Resultó ser una modelo y actriz emergente llamada Elif YLDRM, quien, según sus propios testimonios, había estado involucrada con Atay en un breve romance hace aproximadamente 2 años. La situación se volvió aún más complicada cuando Elif rompió su silencio. En una entrevista exclusiva con un conocido programa de televisión, la joven actriz reveló detalles personales sobre su relación con Atay y sobre cómo había decidido tener al bebé a pesar de las dificultades. Según sus declaraciones, la relación que había tenido con el actor no había sido seria y se había dado en un contexto de encuentros esporádicos. Sin embargo, lo que más sorprendió al público fue la acusación de que Atay nunca había querido aceptar que era el padre de su hijo. Aseguró que, tras descubrir su embarazo, intentó ponerse en contacto con el actor en varias ocasiones, pero que él se había mantenido distante y evitó cualquier tipo de conversación sobre el futuro. Esto, según Elif, la llevó a tomar la decisión de realizar una prueba de paternidad, una que podría cambiar el curso de su vida y la de su hijo para siempre. La mujer explicó que había esperado el momento adecuado para dar a conocer su testimonio y que no lo había hecho antes por respeto a la privacidad de Atay, pero que, dada la gravedad de la situación, sintió que no podía seguir guardando silencio. Mientras tanto, los rumores seguían aumentando y las redes sociales se llenaban de especulaciones sobre la veracidad de los hechos y las posibles repercusiones para la carrera de Atay. El actor, por su parte, había mantenido un perfil bajo desde que comenzaron los rumores. Sin embargo, cuando la presión mediática alcanzó niveles insostenibles, finalmente emitió un comunicado oficial. En él, se mostró sorprendido y desconcertado ante las acusaciones. Aseguró que, hasta el momento de la revelación pública, no tenía conocimiento alguno de la situación y que la noticia le había llegado a través de los medios de comunicación. Aunque parecía inicialmente incrédulo ante la noticia, dejó claro que si era necesario someterse a la prueba de paternidad para esclarecer la verdad, lo haría sin dudarlo. Siempre he sido una persona responsable y, si hay algo que deba asumir, lo haré sin dudarlo, afirmó en un tono serio y firme. La situación estaba alcanzando dimensiones inesperadas y los seguidores de Atay estaban divididos. Algunos le ofrecieron su apoyo incondicional, confiando en su versión de los hechos, mientras que otros comenzaban a dudar de la veracidad de sus declaraciones. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y los hashtags relacionados con la situación, como #KagatayPapa, se convirtieron en tendencia. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no dejaban de especular sobre lo que esto significaría para la imagen pública del actor y cómo afectaría su futuro profesional. Finalmente, llegó el día en que el resultado de la prueba de paternidad sería revelado. La tensión era palpable y todos esperaban con ansiedad el desenlace de la situación. El ambiente era tenso, los seguidores de Atay estaban divididos entre aquellos que creían en su inocencia y quienes, por el contrario, pensaban que el actor podría haber ocultado la verdad durante todo este tiempo.
La pregunta en la mente de todos era, ¿será el actor realmente el padre del bebé? Cuando finalmente se dio a conocer el resultado, el impacto fue indescriptible. El documento de la prueba de paternidad confirmaba lo que muchos temían: Aatay Ulusoy era el padre biológico del bebé en cuestión. La noticia se propagó rápidamente y las reacciones en el mundo del espectáculo fueron inmediatas. Algunos admiradores del actor expresaron su apoyo incondicional, asegurando que todos somos humanos y que, en situaciones como esta, lo más importante era asumir la responsabilidad de los actos. Sin embargo, otros no podían evitar preguntarse por qué había tardado tanto en asumir su paternidad. Lo que más llamó la atención de todos fue la reacción de Aatay. Según fuentes cercanas, el actor se mostró completamente devastado tras recibir la noticia. ¿Cómo es posible? Como no lo supe antes, habría exclamado, según los testimonios de quienes estaban presentes en el momento de la revelación. Para muchos, era evidente que el actor nunca imaginó que una situación como esta se presentaría en su vida. Se decía que Aatay había estado reflexionando profundamente sobre su futuro y que, tras conocer la noticia, se encontraba en un proceso de adaptación y reflexión sobre cómo manejaría esta nueva etapa de su vida. En sus primeras declaraciones tras conocerse el resultado de la prueba, el actor pidió respeto y privacidad. Aseguró que este era un momento muy difícil para él y que, a pesar de lo que se había revelado públicamente, su prioridad era su hijo. Asumo mis responsabilidades y quiero lo mejor para mi hijo. Pido comprensión y privacidad para poder procesar esto de la mejor manera posible, expresó en un tono sincero y vulnerable. El futuro de Aatay Ulusoy y la manera en que manejará esta nueva situación todavía es incierto. Lo que sí es cierto es que su vida ha cambiado para siempre. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrá equilibrar su carrera con su nuevo rol de padre? ¿Cómo afectará esta situación a su imagen pública y a los proyectos que tiene en marcha? ¿Serán sus seguidores tan comprensivos con su situación personal como lo han sido con su carrera profesional? Solo el tiempo dirá. ¿Qué opinas tú sobre esta impactante revelación? ¿Crees que Aatay hizo lo correcto al someterse a la prueba de paternidad? ¿Cómo manejarías tú una situación tan delicada? Queremos saber tu punto de vista. No dudes en dejar tu comentario y compartir esta noticia con tus amigos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video con más noticias sorprendentes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.